Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Huevos al Cine. Mi nombre es Rodolfo Rivera Palacio. El día de hoy vamos a tener un top 10. ¿Cuáles son mis 10 películas favoritas del señor Robert Zemeckis? Comenzamos. Número 10, Beowulf, una película hecha con Motion Capture Animation, lo que se llama mocap, en donde los actores llevan un traje con pelotitas y la computadora pues va captando esa actuación como referencia y por supuesto en los rostros también, y después un equipo de animación 3D genera el personaje y termina esa animación. Entonces es una integración, es una fusión entre el actor y la animación. Muy interesante técnica y que el señor Robert Zemeckis exploró en varias películas, empezando con Monster House y después hizo Polar Express y eventualmente Beowulf. Me parece que estaba experimentando. Robert Zemeckis ha sido un director que le gusta explorar la parte técnica, avanzar un poquito el cine en eso, y varias de sus películas tienen premios Oscar a efectos especiales. Bien, entonces aquí estaba experimentando con esta técnica y creo que el resultado es bastante positivo. Beowulf es una leyenda de una mitología inglesa, antigua por supuesto, y que bueno, trata de demonios y de héroes y demás. A mí me parece que el reparto fue extraordinario. Tenemos a Anthony Hopkins, Robin Wright, tenemos a Angelina Jolie haciendo un demonio espectacular, John Malkovich. Bueno, está Crispin Glover, que fue el actor que hizo en Back to the Future a George McFly y que por pleitos con Robert Zemeckis, Steven Spielberg y demás, ya no salió en la segunda, en Back to the Future 2 y Back to the Future 3. Y bueno, el hecho de que aquí volvió a trabajar con Robert Zemeckis, pues claramente sus diferencias estaban ya limadas, esas asperezas, digamos. La película es bastante buena, me parece que lo que logra, la forma en la que Robert Zemeckis narra esta fantasía, en donde él mismo como director pues explora este género, me parece bastante bueno. Creo que tiene el desarrollo de criaturas es excelente. Quizá donde no me gusta mucho es en los ojos. Resulta que no nada más utilizó el mocap para los monstruos, como por ejemplo el Grindel, que es excelente, sino también para los héroes. Y entonces vemos que es Anthony Hopkins representado en mocap, en 3D. La pregunta inmediata es, ¿por qué no mejor hubieras disfrazado a los actores, armado los sets y hacerla en live action como todas las más películas? Porque claramente él estaba experimentando con esta técnica, con este estilo. Pero lo que sí sucede es que al ver a Anthony Hopkins, sus ojos no están vivos, se ven extraños. De repente te da la sensación de que son como personajes animados. Porque además conoces a Anthony Hopkins, entonces sabes perfectamente cómo sería esa diferencia. Entonces eso me parece que fue lo único que me sacaba un poquito, pero la experimentación es excelente y de estas tres que hizo en mocap, la que más me gusta es Beowulf. Número 9, en 1992 el señor Robert Zemeckis hizo Death Becomes Her, La muerte le sienta bien, con Goldie Hawn, Isabella Rossellini, Meryl Streep y Bruce Willis. Una comedia oscura en donde estaba explorando una vez más efectos especiales, pero la película habla de este deseo de los actores, de las actrices y en general de todos nosotros de no querer envejecer, de no perder ese increíble tesoro que es la juventud y no querer verte al espejo con canas y arrugas y demás. Por supuesto, la película toca el tema de estos actores, actrices que de repente pues son famosos por su belleza, por su físico y de repente adiós porque crecen y no saben crecer junto con sus papeles. Entonces, bueno, acá las dos protagónicas buscan el elixir de la vida y lo encuentran, pero en sus eternas rencillas terminan la una a la otra destruyendo sus cuerpos, pero no se pueden morir. Entonces, ¿qué pasaría? Eres un zombie, pero el cuerpo se va pudriendo y tú
no, tú sigues vivo, tienes que seguir habitando ese cuerpo. En fin, hasta ahí te digo, es una interesante mezcla, es un humor negro, muy negro, o sea, realmente, imagínate, van a tocar el tema de la muerte. Pero Robert Zemeckis una vez más exploró con efectos especiales, fue totalmente innovador en su tiempo, ganó un Oscar la película por efectos especiales y bueno, me parece interesante, divertida y súper innovadora. Fue muy extraña en su momento. Yo recuerdo la sensación de estar en el cine y decir, ay, porque estás viendo, por ejemplo, hay una parte que le revientan el cuello a Meryl Streep y se le va totalmente hacia atrás y era una sensación tan extraña, en fin, pero valió mucho la pena. Número 8, Cast Away, Náufrago me parece que le pusieron, sí, el Náufrago creo que le pusieron. Una película del 2000 en donde tienes a Tom Hanks y Helen Hunt. Tom Hanks interpreta a este gerente de FedEx, que siempre fue criticada la película porque parecía un comercial enorme de FedEx por el product placement de dicha compañía, en donde en un viaje de negocios pues cae el avión y él es el único sobreviviente y llega a esta isla. Y curiosamente, en su afán de sobrevivir, tiene el deseo de volver a encontrar a su pareja. Y pasan mucho tiempo, pasan años. Y gracias a ese deseo y a la necesidad de contacto, pues él logra salir de la isla, regresar y se da cuenta que su esposa pues lo consideró muerto, pasaron muchos años y siguió adelante con su vida. ¿Y ahora tú qué haces? Creo que la película explora cómo cerrar ciclos, cómo de repente hay ciclos muy pertinentes, cómo hay objetivos que te sirven en un momento de la vida, pero después ya no. Si él sigue aferrado a su mujer, que ya no, que ya siguió adelante en su vida, ya hizo un duelo con él y demás, y tiene otra vida. Si él sigue aferrado a ella, pues entonces se queda atorado en el pasado y él ahora tiene que enfrentar este mundo, este futuro, y por eso hay una escena en donde él tiene varios caminos. ¿Hacia dónde vas? ¿Hacia atrás? ¿Hacia adelante? ¿Hacia los lados? ¿Hacia dónde? Pero él tiene que cambiar, transformarse o morir. ¿Me explico? Entonces explora eso de manera muy inteligente. También explora el hecho de que somos seres gregarios, necesitamos de los demás, y Tom Hanks, para sobrevivir, crea a Mr. Wilson, que fue famoso, por supuesto, esta pelotita, mi señor Wilson, y que a través de la interacción con este ser imaginario, pues logra sobrevivir. Por supuesto, Tom Hanks fue aplaudido por la transformación que tuvo física, en donde pues empieza medio chovi. La película se detuvo para dejarlo que él se pusiera como Tarzán, oiga usted. Y bueno, tiene momentos de comedia involuntaria, como cuando la primera vez que lo vemos acá, que se echa un pez, mata un pez acá y levanta la toma y tenemos a Tarzan Hanks. En fin, pero la película me gustó, sobre todo por la tesis, por lo que explora. Número 7, What Lies Beneath, lo que está debajo. No recuerdo cuál fue el título en español. Bien, esta también es una película del 2000. El señor Robert Zemeckis estuvo muy atareado ese año, tenía bastante chamba, que bueno. En esta película cuenta con las actuaciones del señor Harrison Ford y Michelle Pfeiffer en su juventud, en su prime. Es una película de terror, quizá la única película de terror de Robert Zemeckis. Robert Zemeckis ha explorado varios géneros. Por ejemplo, cuando su primera película, Romancing the Stone, es como de aventuras, que es a estilo Indiana Jones. Esa película, curiosamente, es mi número 11. Me debatí entre Beowulf y Romancing the Stone. Con Beowulf exploró la fantasía, ha explorado la comedia, la ciencia ficción, y aquí explora el terror. Una película que me pareció con un extraordinario manejo del género. Me espanté N veces, inclusive para este video revisé algunas escenas y me volví a espantar el menso. Me volví a espantar. Me parece que Robert Zemeckis es un gran director y que maneja muy bien la cámara, estudió muy bien los géneros. Tú ves sus películas y son distintas. Maneja distintos movimientos, distintos encuadres, la música, la fotografía, y esta pues hace muy bien, utiliza muy bien el género. Además, exploró también efectos especiales. Por ejemplo, hay una escena en la que Michelle Pfeiffer parece que está siendo poseída por este fantasma y su rostro se transforma de manera sutil que te espanta.
En su momento, en el 2000, era un efecto bastante innovador. Ahora creo que se puede hacer muchísimo mejor, evidentemente, pero me gustó que explorara este género y lo hizo excelente. Número 6. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Una película de 1988. Vanguardista a más no poder. Una vez más, Robert Zemeckis explorando la parte técnica para las películas. Excelente, una combinación entre el mundo de live action y el mundo de caricaturas, como nunca antes lo habías visto. Fue en su momento realmente aplaudida por todos lados por estos efectos especiales. La historia es de Roger Rabbit, este personaje animado que vive en Toontown, en este mundo de caricaturas, y es falsamente incriminado en un crimen y en consecuencia él tiene que limpiar su nombre. Y para eso no confía en ningún personaje de caricatura y entonces cruza al mundo de los humanos y contrata a un detective privado interpretado por Bob Hoskins, que detesta a los personajes caricatura, el mundo de caricatura lo detesta, tiene sus razones personales y bueno, entonces él emprende esta investigación junto con Roger Rabbit y va a haber una interesante alianza. Por ahí aparece Christopher Lloyd como el personaje antagónico, como el villano, también está Kathleen Turner y bueno, la película es extraordinaria en este sentido. Curiosamente es una película que no ha envejecido muy bien por una cantidad de temas para adultos. No es una película para niños, aunque curiosamente la vi de niño y creo que podías entrar acompañado de un adulto. Pero curiosamente la película está cargada de alcoholismo, tiene sexualidad por ahí, tiene mucho racismo. Qué curioso, hay un racismo en contra de los personajes caricaturas. Hay crímenes y escenas que hoy no podrías simplemente hacer, no podrías hacer. En fin, no ha envejecido bien en ese sentido, pero en su momento fue muy popular. Eran los 80s, siempre, ¿no? Cualquier cosa, pues es que eran los 80s. Pero bueno, Christopher Lloyd curiosamente hace un personaje villano tremendo, ¿eh? Christopher Lloyd trabajó mucho con Robert Zemeckis haciendo el personaje del doctor Emmett Brown en Back to the Future. Pero acá hace un villano extraordinario que a mí, yo me acuerdo que me aterrorizó absolutamente cuando la vi. Por cierto, no era niño. En 1988 ya tenía yo mis 18 años. En fin, pero sí aterrorizó. Realmente sí, me acuerdo haber sentido, dije, ay, caray, este personaje está heavy. Curiosamente, Tim Curry había audicionado para ese mismo personaje y Steven Spielberg, productor, y Robert Zemeckis, director, no le dieron el papel a Tim Curry. Tim Curry hizo el Diablo en Leyenda de Ridley Scott, hizo Clue, en fin, gran actor, hizo Pennywise en la primera versión de It, pero no le dieron el papel porque era demasiado scary. Oiga, usted y Christopher Lloyd estuvo bien. Dijeron, no, este está en el tono que queremos. Imagínate cómo lo hizo Tim Curry. En fin, dato curioso. Interesante experimento porque aparecen personajes tanto de Warner Brothers como de Disney por primera vez juntos. Creo que es la primera y última vez. Entonces, una de las condiciones que lograron para que aparecieran juntos es que tuvieran el mismo tiempo. Entonces por eso ves al Pato Donald con el Pato Lucas tocando los pianos al mismo tiempo. Por eso ves a Mickey Mouse y Bugs Bunny al mismo tiempo, teniendo el mismo tiempo en pantalla. Es un dato curioso, pero iba a aparecer Popeye. Vaya, era una combinación de N número de caricaturas. Aparecen Betty Boop, en fin, aparecen todo tipo de caricaturas y eso es lo que lo hace muy interesante. Y por supuesto los efectos son extraordinarios. Número 5, Back to the Future 3, esta película que cierra esta franquicia, una de las trilogías consideradas perfectas y que lo hace en el oeste. Me encanta que sea en el oeste porque la hace muy diferente a las otras dos películas. Es un baño que refresca muy bien la franquicia. La película pues cuenta con las actuaciones de Michael J. Fox y Christopher Lloyd en los papeles protagónicos. También está Mary Steenburgen, que hace un excelente papel. Elizabeth Zapata, oiga usted, Elizabeth Shue. Tom Wilson, que hace un increíble Biff. Ahora el perro rabioso Biff o una cosa así. Y que lo hace muy bien. Hay, por cierto, una entrevista, un Q&A, preguntas y respuestas con Tom Wilson, en donde él
platica cómo tuvo que hacer los diferentes beefs. El beef de los años 50, el de los años 60, el beef del futuro, el beef de la realidad alterna y el beef del oeste, y cómo cambió su voz y su corporalidad. Muy interesante. Por ahí búsquenla así, póngale Q&A, Q-I-A, con Tom Wilson. Está bastante divertido. Y por supuesto hay un cameo de ZZ Top. ZZ Top es el grupo que aparece tocando en el espectáculo ahí del oeste. A mí me parece una conclusión muy buena, cierra muy bien la trilogía. Además, vuelve a cerrar su tesis, que es la tesis de las tres, en donde el futuro es incierto. Tú haces tu propio futuro. Tú, en las decisiones que tomas a cada momento, pues entonces tú vas marcando una línea positiva o mala, ¿no? Y en este caso cierra también la tesis de cómo un momento en tu vida en donde, en este caso, Marty McFly le llaman gallina, y él, en su afán de que nadie le llame gallina, toma una mala decisión, y esto lo lleva por un camino terrible en donde su futuro está destruido por este pequeño momento. Hay momentos así en la vida en donde tú tienes que tomar una decisión y sabes que es un momento clave, y bueno, lo explora la película de manera muy divertida. Dato curioso, sabemos que Crispin Glover tuvo problemas con la producción, con Spielberg y con Zemeckis en ese entonces. Quería el mismo sueldo que Marty McFly. En fin, no se sabe exactamente bien cuál era el problema. He escuchado entrevistas con Crispin Glover y con Robert Zemeckis y demás, y son ciertas versiones contradictorias. Pero el caso es que ya no regresó ni para la 2 ni para la 3. La película 2 y 3 fueron hechas al mismo tiempo fueron filmadas al mismo tiempo. En consecuencia, no aparece Crispin Glover. El personaje que hace Seamus, el personaje de Seamus que interpreta Michael J. Fox, iba a ser para Crispin Glover. En fin. Número 4, Back to the Future 2. Esta película que se filmó al mismo tiempo que la anterior y que salió en 1989, la 3 salió en 1990. Bueno, me parece una película muy inteligente porque va a N número de tiempos, tiene una realidad alterna, tiene el futuro, un futuro que por supuesto rebasamos ya hace ratito, en 2015, y pues nada que ver. Yo me quedé esperando las patinetas voladoras y cosas así, pero bueno, algunas cosas sí son bastante acertadas, curiosamente. Pero bueno, explora varios tiempos y que revisita la película 1 desde un punto de vista alterno. Entonces vamos viendo escenas de la 1, pero desde otro ángulo, y lo que pasó alrededor. Eso me pareció muy inteligente, muy emocionante además. Muy, muy inteligente, muy bien escrita por Bob Gale y por Bob Zemeckis. Esta película cuenta con las mismas actuaciones que mencioné, a diferencia de que Crispin Glover no regresó. Sin embargo, el personaje de George McFly sí regresó. El actor que fue contratado, le pusieron un prostético que habían hecho para Back to the Future 1, porque en un momento pues había que envejecer a George McFly. Entonces tenían todos esos prostéticos, se los aplicaron a este actor, y para ayudar a que no se notara que no era Crispin Glover, lo pusieron de cabeza. Entonces las escenas donde sale George McFly, trae este aparato que dice que para la circulación y no sé cuánto, y se nota que no es. Porque Crispin Glover, si algo, creo que el mejor papel que ha tenido en su historia es George McFly. La forma en la que él se transformaba en este geek rarísimo, totalmente carente de personalidad, era extraordinario. Nunca he visto a alguien que hiciera eso. Creo que fue uno de los mejores aciertos de casting de Back to the Future. Y es una lástima que por este tipo de problemas no lo pudimos disfrutar ni en la 2 ni en la 3. Pero bueno, me gusta muchísimo Back to the Future precisamente por todo ese manejo de tiempos. Número 3, Back to the Future, la 1, que salió en 1985. Esta es una de las películas que ha envejecido excelente. Hoy en día es muy relevante, funciona la comedia, es igualmente emocionante, los efectos se mantienen, aunque claramente ves que son blue screens aquí y allá, pero se mantienen muy bien, funciona como una unidad, excelentemente bien actuada, es un tono tremendamente efectivo, la comedia que manejó. No sé si ustedes saben, pero Eric Stoltz había filmado prácticamente el 90% de la película. Cuando Steven Spielberg y Robert Zemeckis se dan cuenta que no les estaba funcionando y deciden recastear y van por Michael J. Fox, que lo tenían ya en mente desde el principio, pero no podía porque estaba en una serie de televisión, y en consecuencia aquí encuentran la forma, después de que no funcionó Eric Stoltz, la forma de
de hacer funcionar la película, al mismo tiempo que Michael J. Fox filmaba su programa o grababa su programa de televisión. Creo que eran días de 20 horas en donde él iba durante el día a la serie de televisión y en la noche filmaba lo que podía de Back to the Future. Muchas escenas cambiaron a ser de noche y lo que hace de día lo hicieron en fin de semana. De verdad, felicidades a Michael J. Fox porque, híjole, lo mataban al pobre con estos días de trabajo, pero realmente el resultado es extraordinario, extraordinario. Una gran película, divertidísima y que fue igualmente vanguardista en sus efectos especiales en ese entonces. Con uno de los mejores scores que hay de Alan Silvestri, de los mejores, debieron haberlo premiado por este score porque es extraordinario. Número 2, Forrest Gump, una película de 1994 con Tom Hanks, Robin Wright, que trabajó también en Beowulf con él, Sally Field, que hace la mamá de Tom Hanks, de Forrest Gump, pero curiosamente Sally Field nada más era 10 años más grande, bueno, es más grande que Tom Hanks, tuvieron que echarle mucho maquillaje. Gary Sinise, que creo que fue el top de su carrera, el Lieutenant Dan, y que después se dedicó a hacer casi pura televisión. Y Haley Joel Osment haciendo el hijo de Forrest Gump. Creo que este es el debut cinematográfico de Haley Joel Osment, que después fue el niño de I See Dead People. En fin, escrita por el señor Eric Roth. Eric Roth fue uno de mis profesores en USC cuando vine a estudiar. Tuve la increíble oportunidad de tenerlo como profesor. Su mamá, Mimi Roth, que también es escritora, era como la oficial, pero el amigo Eric Roth nos llegó a dar unas cuantas clasecitas y fue una delicia. Es uno de mis héroes como guionistas. Y bueno, esta película es quizá la más premiada, es la más premiada del señor Robert Zemeckis, una película que tuvo 13 nominaciones al Oscar, de las cuales ganó 6, entre ellas Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión, el señor Eric Roth, Mejor Edición, y por ahí perdió Gary Sinise como mejor actor de reparto, mezcla, score, una vez más Alan Silvestri, siendo injustos con él, cinematografía, diseño de vestuario, maquillaje y peinado y edición de sonido. Realmente una película extraordinaria que pone al centro a este hombre, Forrest Gump, que es muy inocente, ingenuo y es incapaz de ser maleado por la sociedad y en consecuencia se convierte en casi un ángel. Y por eso toda esta analogía con la pluma que baja y que se posiciona en su pie. Forrest Gump va a revisar partes importantes de la historia de Estados Unidos, va a conocer a Elvis, él es el que le va a enseñar los pasos típicos, icónicos del señor Elvis Presley, va a ir a la China comunista, va a conocer a JFK, va a conocer a Nixon, va a ir a la guerra de Vietnam, va a estar en las protestas hippies, etc. O sea, realmente es un repaso, es como si fuera un observador objetivo que nos va a llevar a lo largo de estos momentos icónicos de esta parte de la historia de Estados Unidos. Pero además a quien toca lo ayuda y entonces de repente él en su afán de sobreponerse al abandono de Jenny, una chica que todo lo contrario, ella sí es tocada por la sociedad, por la guerra, por el fenómeno hippie, por todo. Entonces en el afán de reponerse del abandono de ella, decide irse a caminar 3 años por la Unión Americana y se convierte en un fenómeno y a donde va tocando, se limpia por ahí una camisa y se convierte en el happy face que después se hace famoso, va dando consejos de mercadotecnia, va siendo este ángel y tocando a todos, ¿no? Y por supuesto la frase, la vida es como una caja de chocolates, no sabes qué es lo que te va a tocar. Bien, me parece una tesis bonita, una tesis interesante. Este niño casi considerado como tonto, pero que es una forma de no ser tocado, no ser maleado por la sociedad. Es un punto de vista objetivo de todos estos eventos. Me parece muy interesante y cómo va salvando a todos, menos a la que quiere salvar, que es a Jenny. Muy conmovedora, excelentes actuaciones, vale mucho la pena si no la has visto, es una película imperdible. Pero no es mi película número 1. Mi película número 1 del señor Robert Zemeckis es Contacto, una película interpretada por Jodie Foster y que está
basada en una novela que escribió el mismísimo Carl Sagan. Carl Sagan, este astrónomo norteamericano que estuvo detrás de Cosmos, esa serie fantástica de Cosmos, y que él estuvo detrás como uno de los directores del proyecto de la NASA, donde mandaron el disco en el Voyager, el disco que contiene la información de lo que es la humanidad en el planeta Tierra, en donde nos ubicamos y demás. ¿Sí? El señor Carl Sagan estuvo como director de todo este grupo de científicos dedicados a poner ese mensaje y que, insisto, se mandó en este satélite. A ver si alguna civilización extraterrestre nos llega a contactar. Carl Sagan escribió cómo podría ser un posible contacto extraterrestre, qué es lo que sucedería a nivel técnico, cómo sería este primer contacto, cómo nuestra tecnología hace ruido y conforme va viajando en el espacio, pues vas viajando también en el tiempo. Es decir, nuestras primeras emisiones radiofónicas son las que van más lejos en estas emisiones que mandamos de la Tierra. En consecuencia, al revés sería igual. Tendríamos que captar unas ondas sonoras o electromagnéticas que tuvieran estos mensajes, y es así como sucede este contacto, en donde lo primero que captamos son estas ondas, después viene un mensaje claro y viene este viaje del personaje de Jodie Foster a el otro planeta. Pero además, ¿cómo podríamos tener ese contacto? ¿Entenderíamos esta vida extraterrestre? ¿Estaría igualmente basada en el carbono? ¿Sería en esta misma Tierra, en este mismo universo, o sería un multiuniverso? ¿Qué pasaría? Y en consecuencia, ¿entenderíamos lo que nos está diciendo? ¿Entenderíamos su idioma? ¿Entenderíamos su escritura? ¿Entenderíamos la forma física que tendría? Y lo resuelve de una manera muy inteligente y que me parece sería la única posible. Pero no nada más, insisto, explora la parte técnica y de extraterrestres, sino también explora la parte religiosa y la parte social. ¿Cómo nos volveríamos locos prácticamente si tuviéramos este contacto extraterrestre? Y explora todo ese fenómeno, sabotajes terroristas, religiosos, sociales, y que quizá en ese momento yo lo veía como: ¿seremos así de tontos la humanidad? Y ahora con esta pandemia lo hemos visto, cómo ha habido todo tipo de conspiraciones sobre la pandemia, cómo hay gente que no la cree, hay otros que sí, y las distintas formas de responder. Países que deciden, no importa, vámonos a la inmunidad de rebaño, otros que se guardan. Todo lo que ha sucedido. Bueno, ahora imagínate lo que sería tener un contacto extraterrestre. Sería una absoluta locura, un caos, se perdería el sentido de la vida social. En consecuencia, me parece una excelente película. Es muy emocionante. Yo lloré 20 veces durante la película. Me emocionó como ninguna de las películas del señor Robert Zemeckis. Me parece, para mí, la mejor película donde él demostró su capacidad de storyteller, de director, de narrador, y por supuesto tenía una fuente, un source material, una novela extraordinaria de una de las mentes más inteligentes que han cruzado la Tierra, que fue la del señor Carl Sagan. En fin, ahí está mi top 10. ¿Estás de acuerdo? ¿Cuál película cambiarías? ¿Cuál se me olvidó? ¿Tú qué opinas? Muchísimas gracias por acompañarme en este largo video. Mi nombre es Rodolfo Riva Palacio. Dale like y suscríbete al canal. Nos vemos la próxima.